Bienvenido a la charla de hoy. Vamos a continuar con el tema de las finanzas públicas. Va a ser el inicio, en realidad, de todo el contenido programático que tiene relación con los conocimientos elementales de economía y finanzas. Vamos a ver de qué se trata la ciencia de las finanzas. Viene siendo también hacienda pública, viene siendo hacienda fiscal o simplemente finanzas. Son distintos nombres que se le dan a una misma disciplina científica. Dicha ciencia estudia una categoría particular de fenómenos de contenido económico a los cuales se refiere que son objeto de estudio, que de ellos hace la economía política. El hombre, ya sea en forma aislada o en convivencia con más personas, desarrolla una actividad destinada a procurarse bienes que aplica a la satisfacción de sus necesidades, específicamente considerada y denominada la actividad económica. Esta actividad económica la realizan los particulares para satisfacer sus necesidades. Y esta actividad la viene a ejercer desde simplemente el hombre con el trueque hasta la organización de una de las empresas de mayor calibre en Venezuela o cualquier país del mundo. Quiere decir que esa actividad económica va a ser el objeto de estudio de la economía política, como una ciencia que es. De ahí, a medida que el hombre avanza y se va socializando y va formando grupos, familias, clanes, etc., llega a la conformación de lo que se denomina el Estado. Y ese Estado, para conformarse, necesita un cuerpo jurídico, necesita un territorio, una cantidad de leyes que se necesitan y claro, tiene que establecerse la Constitución de la República, en base a la Constitución de la República. Cada Estado también tiene su Constitución. Entonces, claro, para la conformación de ese Estado se necesita ese grupo de personas que han estado conviviendo continuamente hasta llegar al punto de la conformación del Estado. Cuando se conforma el Estado, nacen las necesidades absolutas, y esas necesidades absolutas justamente va a ser lo que tiene que ver con la justicia, la seguridad y la defensa. Son necesidades que el Estado tiene que encargarse directamente, y eso es, estamos hablando del inicio justamente de esta actividad financiera, porque originalmente se arranca con la actividad económica, pero a medida que van progresando, a medida de las relaciones que se van dando, nace a partir de 1800 la actividad financiera del Estado, porque se conforman los estados. Y entonces, al conformarse los estados, esos estados necesitan ingresos para poder subsistir y satisfacer las necesidades de la población. Ahí justamente entran los impuestos, etcétera, y se conforma lo que se denomina finanzas públicas. La finanzas pública también viene a ser una ciencia, así como lo es la economía política, y esa ciencia va a tener el objeto de estudio que es la actividad financiera, y esa actividad financiera la va a utilizar el Estado para satisfacer las necesidades de la población. O sea, actividad financiera que él va a utilizar para obtener esos medios. No es nada más el impuesto, hay otros ingresos que va a tener, inclusive cuando las empresas son del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, va a obtener mayores ingresos, y con eso, a medida que el Estado va obteniendo ingresos, va a satisfacer mayores necesidades. Eso es cuando el Estado trabaja con una economía fiscal,
que debe ser lo correcto, que no tenga déficit. Entonces, cuando se da las ciencias fiscales o cuando se inicia, originalmente es la actividad, la economía política, pero ya en la conformación de los estados estamos entonces ante la presencia de las finanzas, esas finanzas denominadas finanzas públicas, cuyo objeto de estudio es la actividad financiera del Estado. La primera, que estamos hablando de la economía política, que su objeto de estudio es la actividad económica que realizan los particulares, desde el trueque, desde un obrero hasta lo máximo en empresa. Ese es el objeto de estudio de la actividad económica. Pero el objeto de estudio de la actividad de la finanza como ciencia es la actividad financiera que debe realizar el Estado para satisfacer las necesidades de la población. A partir del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, se da el inicio de lo que se denominó las finanzas funcionales, o sea, las finanzas públicas, las finanzas funcionales donde el Estado interviene para hacerle frente a los problemas económicos que se estaban viviendo. Entonces, claro, no es la intervención del Estado en forma total, porque ya eso sería una dictadura, pero sí se puede conformar, se conformaron lo que se denomina la economía mixta, y esa economía mixta era empresa del Estado, empresa de los particulares. El desarrollo del contenido de todo lo que tiene que ver la parte programática de lo que vamos a tratar durante todas las charlas que vamos a dar, tiene que ver en el conocimiento general de la finanza pública, conocimientos elementales de economía y de finanzas. Entonces, yo les agradezco que para la próxima charla no se vayan a perder de ella, porque vamos a hablar justamente de los problemas que debe solucionar el Estado ateniéndose a los principios de la actividad financiera. Pero de no hacerlo, entonces se cae en lo que llamamos el populismo. Hay otro que puede ser una dictadura que también aplica principios del populismo, etcétera, etcétera. Es muy importante la próxima charla y espero que no vayan a perderse. No tienen ningún problema en las charlas venideras, porque no vamos a aplicar nada de matemática, nada que tenga que ver con integrales, derivadas, nada de eso, sino en una forma sencilla, en una forma simple, explicarle a la población, a los que estén interesados, de conocer en realidad los elementos que conforman la ciencia de la finanza. Agradecido por haber puesto la atención hoy en mi canal, y espero que la próxima semana, el lunes, Dios mediante, estaremos continuando con la programación que se ha ofrecido. Gracias.